¿Ya? Entonces vamos a ver el metabolismo. ¿No? ¿Qué es metabolismo? Metabolismo, su etimología, meta es más allá. Bolismo viene de bolo alimenticio. Entonces metabolismo es aquello que pasa más allá del bolo alimenticio. Entonces vamos a ver ciertos conceptos básicos del metabolismo. El metabolismo se divide en dos, en catabolismo y anabolismo. Catabolismo es de moléculas grandes a moléculas pequeñas, es decir, yo oxido los combustibles para obtener energía, energía en forma de ATP. En cambio, el anabolismo me sirve para sintetizar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, es decir, de lo pequeño a lo grande. Y yo voy a necesitar un aporte de energía. Entonces, ese aporte de energía viene dado por el ATP, que es la moneda energética. Entonces, el catabolismo, yo obtengo energía, voy de lo grande a lo pequeño, y el anabolismo, perdón, me sirve para ir de lo pequeño a lo grande con un aporte de energía en forma de ATP, de la hidrólisis del ATP. Entonces, anabolismo y catabolismo van a estar todo el tiempo presentes dentro de mi cuerpo, porque yo voy a necesitar degradar ciertas proteínas para poder utilizar esos aminoácidos para sintetizar otro tipo de proteínas que yo necesite, ¿no? Por ejemplo, si yo me como, por ejemplo, una gelatina. La gelatina tiene colágeno, pero digamos que mi cuerpo no necesita ahorita priorizar la síntesis de colágeno. Entonces va a degradar esa proteína mediante todas las enzimas que ya vimos en el capítulo anterior, ¿no? Que son proteolíticas, ¿no? Y vimos, por ejemplo, la pepsina, vimos la enteropeptidasa que activa todos los simógenos que van a activar a la quimotripsina, a la elastasa, a la quimotripsina, ya, a la trombina, a la tripsina, ya, un montón de proteínas que van a degradar las proteínas. Un montón de enzimas proteolíticas o proteasas. ¿Ya? Entonces, si mi cuerpo no necesita colágeno, entonces esos aminoácidos van a servir para sintetizar otro tipo de proteínas. En cambio, si mi cuerpo sí necesita colágeno, entonces esos aminoácidos se van a desarmar y dentro de mi cuerpo se van a volver a armar en colágeno. ¿Ya? Por eso no está esa publicidad bien famosa que te dice que no necesitas comértelo, no necesitas comer colágeno, necesitas generarlo. Ahora, existen dos tipos de organismos, ¿no? Los organismos que los conocemos desde el colegio, los autótrofos y los heterótrofos, ¿ya? En bioquímica los vamos a llamar con otros nombres, ¿ya? Los vamos a llamar como organismos quimiótrofos, aquellos que obtienen su energía a partir de la oxidación de los combustibles de hidrocarbonados, ¿no? Los combustibles carbonados, por ejemplo, nosotros los animales, los seres humanos, somos quimiótrofos. Ciertas bacterias también, como la E. coli, son quimiótrofos. Y luego tenemos los organismos fotoautótrofos o fotótrofos, que no obtienen su energía a partir de la combustión de combustibles carbonados, sino obtienen la energía a partir de la energía lumínica que obtienen, por ejemplo, del sol. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esta energía? ¿Para qué necesitamos esta energía? Esta energía la necesitamos para tres cosas distintas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero, realizar trabajo muscular, ¿no? Yo ahorita me estoy moviendo. Yo muevo mis brazos, yo muevo mi dedo, yo necesito energía, ¿ya? Para respirar, no mover mis pulmones, eh, distender, ¿no? El diafragma, abrir la caja torácica y abrir las sacos pleurales, ¿no? Para que entre el oxígeno, necesita energía. Entonces, esa energía viene dada por la contracción muscular y los movimientos celulares que yo necesito dentro de mi cuerpo. Ya después yo voy a tener que transportar moléculas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener que transportar la glucosa a la sangre a partir del, por ejemplo, si estoy pasando hambre y necesito glucosa, entonces las reservas de glucosa que tengo en el hígado se van a mover hacia la sangre y yo voy a necesitar energía, ¿ya? Y necesito invertir energía para transportar esa molécula de glucosa. O por ejemplo, para regular el pH dentro de mi estómago, yo tengo una bomba que va a bombear protones ya hacia el estómago y esa bomba de protones va a necesitar energía. Es una bomba de protones dependiente de ATP.
¿Y para qué yo bombeo y protones, hidrogeniones? Para que, porque recordemos que es el pH, ¿no? El pH es el potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de hidrogeniones que tengo yo en una solución. Pero cuando yo bombeo algo en contra del gradiente, yo le voy a llamar transporte activo. Si es que yo bombeo algo en sentido del gradiente, ¿no? Es como el agua, ¿no? El agua siempre fluye de arriba para abajo. Entonces está en sentido del gradiente de de la energía potencial. Similar sucede también en nuestro cuerpo. Ahí yo no necesito energía. Pero para irme en contra del gradiente, sí que necesito energía. Entonces yo voy a tener que hidrolizar el ATP. Luego tenemos, por ejemplo, la síntesis, es decir, el anabolismo, ¿no? Yo necesito sintetizar proteínas, ácidos nucleicos, es decir, ADN, ARN. Yo necesito sintetizar hormonas, necesito sintetizar ácidos grasos dentro de mi cuerpo, ¿ya? Y toda esa síntesis de moléculas va a necesitar energía. Energía en forma de ATP o también energía en forma de electrones de alto potencial de transferencia. ¿Ya? Entonces, que quede claro, ¿no? Entonces, a modo de resumen, ¿yo para qué necesito la energía? Para tres cosas. Trabajo mecánico, transporte de moléculas y para síntesis de moléculas. Esas tres. ¿Ya? Ahora, existen unos principios básicos que subyacen el flujo de energía en todos los sistemas vivos, ¿ya? Que se cumplen tanto en los que son grandes como los elefantes y en los que son pequeños, por ejemplo una bacteria, ¿ya? La primera, ¿no? Son 5. Primero, la degradación de los combustibles y la síntesis de moléculas se van a llevar a cabo mediante rutas metabólicas, ¿ya? Estas rutas metabólicas pueden ser de dos tipos. Si es degradación de combustibles, ¿qué habíamos dicho? Que es catabolismo, ¿no? De lo grande a lo pequeño, obteniendo energía. Entonces, esas rutas que son de la degradación de los combustibles se van a llamar rutas catabólicas. Y la síntesis de moléculas grandes, es decir, a partir de precursores pequeños, sintetizar moléculas grandes, que le llamamos anabolismo. Entonces, el anabolismo, las rutas que estén de anabolismo se van a llamar rutas anabólicas, ¿ya? Y yo voy a tener unas rutas especiales en mi cuerpo que van a poder actuar tanto para degradar combustibles como para sintetizar moléculas grandes, macromoléculas. Y estas rutas, que son tanto catabólicas como anabólicas, de acuerdo a los requerimientos de mi organismo, se van a llamar rutas anfibólicas, ¿ya? Que pueden funcionar tanto como catabólicas como anabólicas, ¿ya? Ese es el primer principio básico, ¿no? Las rutas metabólicas. Ahora, segundo, la adenosina trifosfato, ¿ya? El ATP es la moneda energética común de todas las formas de vida, ¿ya? Que conecta las rutas que liberan energía, que son las rutas catabólicas, con las que necesitan energía, anabolismo, ¿ya? Entonces, yo siempre voy a necesitar ATP, que es la energía, y lo voy a utilizar. Siempre voy a estar generando y utilizando, ¿ya? Número 3, ¿ya? La oxidación de los combustibles impulsa la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, los diferentes combustibles van a llevar al último término, a la producción de ATP, mediante diferentes rutas metabólicas que ya vamos a ver. Siempre el objetivo de la degradación de cualquier combustible es la síntesis de ATP. ¿Por qué yo utilizo el ATP? ¿Por qué no puede ser? El ATP es un nucleótido, ¿no? Es un nucleósido trifosfato. Es la adenosina 5' trifosfato, ¿ya? ¿Por qué no podría ser el GTP, ¿no? La guanosina 5' trifosfato. ¿O por qué no podría ser el CTP, la citidina 5' trifosfato? Eso está perdido en la historia evolutiva de la humanidad y de los organismos, ¿no? ¿Por qué es el ATP y por qué no son los demás nucleótidos trifosfato? ¿Ya? Pero lo que sí se sabe es que tiene que ser solo uno, no pueden ser varios, ¿ya? Existen casos excepcionales donde a veces es el GTP, ¿ya? Pero son casos muy puntuales, ¿ya? Ahora, número 4.
¿ya? Aunque hay muchas rutas metabólicas, un reducido número de reacciones y de intermediarios concretos son comunes, ¿ya? Durante nuestro curso nosotros vamos a ver, porque bueno, hasta ahorita como tal no hemos visto rutas metabólicas, que es de los temas más fuertes de bioquímica. Pero una vez que comencemos a verlas, mañana diría que ya empezamos con glucólisis. Entonces una vez que empecemos a verlas, vamos a ver que se repiten varios intermediarios. Por ejemplo, el piruvato. El piruvato yo lo voy a ver en muchos lados. Yo el piruvato yo lo voy a ver en la glucólisis, lo voy a ver en el ciclo del ácido cítrico, bueno, en la preparación del ciclo del ácido cítrico, lo voy a ver en la síntesis de aminoácidos y en la degradación de aminoácidos. ¿Ya? Y al acetil-CoA sí lo voy a ver en todos lados también. Al acetil-CoA lo vamos a ver en formación de cuerpos cetónicos, lo vamos a ver también en la síntesis de ácidos grasos y en el metabolismo de aminoácidos. ¿Ya? Lo vamos a ver. Entonces, como nos damos cuenta, hay intermediarios que se repiten y los intermediarios me sirven para conectar las rutas metabólicas. ¿Ya? Al igual que las reacciones químicas que catalizan tanto la formación como la degradación de estos intermediarios. ¿Ya? Ahora, número 5. Ya, las rutas metabólicas están muy reguladas para permitir el uso eficaz de los combustibles y para coordinar los procesos biosintéticos. ¿Ya? Igual, en el transcurso del curso vamos a ver que las rutas metabólicas no siempre están todas activas al mismo tiempo, porque existen tantas rutas de degradación y de síntesis. Entonces yo no puedo tener activada la ruta de degradación de ácidos grasos y de síntesis de ácidos grasos, porque yo voy a estar perdiendo energía en forma de calor, porque ahí mismo degrado, ahí mismo sintetizo, entonces la energía sintetizada, la energía liberada de la degradación se va a utilizar en la síntesis y lo que voy a tener es solo un desperdicio de calor, ¿ya? De energía en forma de calor. Entonces no pueden estar activas, entonces van a estar reguladas dependiendo de las necesidades energéticas, ¿ya? Y de los requerimientos del organismo. Por ejemplo, si yo no ingiero, digamos que yo ingiero una dieta baja en grasas, ¿ya? Yo no como grasas o reduzco al mínimo las grasas. Entonces yo necesito las grasas para subsistir. Ya vimos la clase anterior a la anterior, no, en la clase anterior vimos lípidos, que los lípidos forman muchas funciones dentro de nuestro cuerpo y los necesitamos. Pero si yo no los ingiero en la dieta, entonces yo los voy a tener que sintetizar de nuevo dentro de mi organismo, en las células. Pero si es que yo ingiero la cantidad suficiente de los requerimientos nutricionales de ácidos grasos, lípidos, entonces esas enzimas que sintetizan ácidos grasos y lípidos van a inactivarse. Entonces todo tiene que ser regulado, porque imagínense, si yo como ácidos grasos y mi cuerpo también sintetiza ácidos grasos, yo me haría obeso. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un mapa de cómo se unen las rutas metabólicas, ¿no? Aquí tenemos el metabolismo de los cofactores, las vitaminas, metabolismo de nucleótidos, metabolismo de carbohidratos complejos, metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, lípidos complejos, aminoácidos, otros aminoácidos, otros sustratos, ¿ok? Tenemos muchos metabolismos que se van a ir uniendo todos mediante diferentes intermediarios y reacciones químicas, de los cuales vamos a ver solo unas cuantas rutas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es una ruta metabólica? ¿Ya? Antes de comenzar a ver rutas metabólicas, tenemos que saber qué es una ruta metabólica. Una ruta metabólica es una sucesión, ¿no? Una secuencia de reacciones químicas que se conectan entre sí, ¿ya? Que parten desde un punto de partida, por ejemplo la glucosa, y llegan hasta un punto final que puede ser la oxidación completa de la glucosa a CO2 y agua líquida, ¿ya? Sin formar en el transcurso de estas reacciones, sin formar intermediarios secundarios que puedan ser tóxicos, que puedan ser reactivos o que puedan ser no aprovechables, ¿no? Entonces, todo lo que sintetice yo en esta ruta metabólica va a ser aprovechable para el cuerpo, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que nada se desperdicia en el organismo.
¿ya? Entonces a todo este conjunto de reacciones químicas, ¿no? De rutas metabólicas le conocemos como metabolismo intermediario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el metabolismo se divide en dos tipos, ¿no? Catabolismo y anabolismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces el catabolismo, a partir de moléculas grandes, ¿no? Como combustibles, carbohidratos y grasas, yo formo moléculas más pequeñas reducidas como el dióxido de carbono y agua y energía útil en forma de ATP. ¿Ya? En cambio, el anabolismo utiliza esta energía útil para sintetizar a partir de precursores sencillos moléculas complejas como proteínas, ácidos nucleicos, ¿ya? Y ya vimos las rutas anfibólicas, ¿no? Ahora, las reacciones, este conjunto de reacciones químicas de las rutas metabólicas van a ser reacciones químicas reversibles y también irreversibles. Aquellas que sean irreversibles, es decir, que sean muy exergónicas, ¿no? Van a tener un delta G muy negativo. Me van a servir para regularlas. Entonces, yo por lo general voy a regular aquella reacción que sea irreversible. ¿Por qué? Porque va a ser mi paso comprometido. Porque si es que sucede esa reacción, no hay vuelta atrás. Entonces, esa reacción yo la tengo que regular. Porque va a ser mi punto de control. Porque si yo no regulo ese punto de control, si es que pasan mis sustratos a productos, no hay vuelta, para atrás. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, aquí tenemos algo que vieron mucho en fisicoquímica, que es algo similar a la ley de Hess para la entalpía, pero para la energía libre de Gibbs. Entonces, por ejemplo, digamos que yo acoplo dos reacciones químicas. Tengo esta reacción química que a partir de A se me forma B y C y es muy endergónica, ¿no? Es no espontánea. Y tengo esta reacción que de B a D sí es muy exergónica, es decir, es espontáneo. Entonces, si yo acoplo estas dos reacciones, ¿no? Entonces aquí estaría sumando. Entonces se me simplifica y me quedaría me forma C y D. Ya, entonces esta reacción química general, ¿no? Que sería la neta, es exergónica. No, endergónica. No, sí, exergónica. Es decir, es espontánea, porque me libera energía. ¿Ya? Este esquema general es cómo funciona la acoplación el acople de la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP es muy exergónica, ¿ya? De hecho, si no estoy mal, creo que sería esta. Este creo que es el valor. No, este es el valor estándar de la hidrólisis del ATP, aunque en condiciones intracelulares está alrededor de los 50 kilojoules, de los menos 50 kilojoules. Entonces es muy exergónica. Entonces nos sirve para impulsar reacciones químicas que no sean termodinámicamente favorables. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces por lo general es la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza con una molécula de agua, se puede hidrolizar a ADP y ortofosfato, liberando menos 30.5 kJ sobre mol, o se puede hidrolizar a adenosín monofosfato, liberando pirofosfato, ¿ya? Liberando más energía, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué el ATP libera tanta energía. La respuesta, la clave está en los grupos fosfato que tiene. ¿Ya? Ahora, hay algo que conocemos nosotros como ciclo ADP, ATP-ADP. ¿Ya? Ciclo ATP-ADP. Entonces, básicamente, yo utilizo el ATP para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajo mecánico, movimiento, transporte activo, biosíntesis, amplificación de señales. Entonces yo voy a necesitar energía. Pero este ADP se tiene que reutilizar, ¿no? Yo no es que genero el ATP a partir de cero. Yo lo único que hago es le hidrolizo a ADP y ortofosfato. Y esta reacción es también yo puedo sintetizar ATP a partir de ADP y ortofosfato. De hecho, esta reacción química sería, bueno, al revés, y sin el agua, bueno, también sería el agua, pero sin el agua sería la reacción química de síntesis de ATP. Entonces yo regenero el ATP, ¿no? Porque yo tengo moléculas de adenosina limitadas, ¿ya? Entonces yo lo que hago es el recambio de ATP, ¿no?
Y yo, ¿cómo genero ATP? A partir de las rutas metabólicas catabólicas, como la oxidación de moléculas combustibles, ¿ya? En caso de nosotros que somos quimiótrofos, ¿no? Y en caso de las plantas a partir de la fotosíntesis, ¿ya? Esta reacción química de la hidrólisis del ATP depende del entorno, ¿no? Si el entorno de la hidrólisis contiene altos, por ejemplo, concentración de iones magnesio, ya los iones magnesio van a estabilizar las cargas negativas del ATP. Entonces, la hidrólisis del ATP va a ser menos exergónica, ya todo depende del ambiente. Aquí tienen al ATP, al ADP y al AMP, ya. Entonces, el ATP es este de aquí. Yo tengo una base nitrogenada, es decir, la adenina, que es una purina, unida mediante un enlace beta-glicosídico a un azúcar, que es la ribosa, no es ribosa, no es desoxirribosa, porque aquí tengo el hidroxilo, ¿ya? Y esta a su vez está unida en el carbono 5' a 1, 2, 3 grupos fosfato, ¿ya? Este grupo se llama fosfoéster, este enlace, mientras que este enlace se llama enlace fosfoanhidro o anhidrofosfato. Este enlace anhidrofosfato es de mucha alta energía, porque si se dan cuenta, aquí yo tengo cargas negativas que están muy juntas, estas cargas negativas. En total yo tengo 1, 2, 3, 4 cargas negativas del ATP, ¿ya? Entonces eso se van a repeler mucho, entonces va a tender a hidrolizarse. A pesar de que sea hidrolizable, ¿no? El ATP es muy estable. ¿Por qué? Porque la reacción química de hidrólisis no es cinéticamente favorable. Entonces se hidroliza de manera enzimática, ¿ya? Entonces, si yo le quito un fosfato, se llama adenosin difosfato. Aquí está al revés los nombres, no sé por qué en el libro lo han puesto así. Entonces, con 2 fosfatos es difosfato, con un fosfato es monofosfato. Entonces, este sería ADP y este sería AMP, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo utilizo la hidrólisis del ATP para impulsar reacciones que son energéticamente desfavorables? ¿Ya? Por ejemplo, digamos yo tengo esta reacción de A a B con una energía libre de Gibbs estándar de 16.7 kilojoules. Es no espontánea, ¿no? Porque es positiva, ¿ya? Cuya constante de equilibrio es más o menos 1.15 por 10 a la menos 3. Si yo a esta reacción química le acoplo la hidrólisis del ATP, la constante de equilibrio me va a cambiar a 2.67 por 10 a la 2, ¿ya? Es decir, que el ATP, la hidrólisis del ATP va a desplazar el equilibrio químico de las reacciones, ¿ya? Va a reemplazar, va a modificar la constante de equilibrio de la energía libre, entonces la va a hacer más espontánea. Y tenemos que pasó de más 16.7 a menos 13.8 kilojoules, ¿no? Ahora sí es espontánea, ¿ya? De hecho creo que es la que tenemos acá, más o menos. A ver, sí, es justo esta que está aquí, solo que ya tiene aquí ATP, ADP, más o menos. Ya, ahora. Bueno, ahora, bueno, aquí vemos hay algo que se llama potencial estándar de transferencia de grupos fosforilos, ¿ya? Es decir, que es la capacidad de una molécula de donar su grupo fosforilo a otra y se la mide en condiciones estándar, ¿no? Cuando le pasan su grupo fosforilo al agua para formar ADP y ortofosfato en disolución acuosa, ¿no? Entonces, como podemos ver, el ATP, la hidrólisis es de menos 30.5 joules, 30.5 kilojoules sobre mol. Y otra molécula que también tiene un fosfato, por ejemplo el glicerol 3-fosfato, su energía de hidrólisis es de menos 2.2 kilocalorías sobre mol o menos 9.2 kilojoules sobre mol. Es mucho menor, ¿no?
es mucho menos espontánea que la del ATP, ¿ya? Por lo tanto, el ATP tiene mayor potencial de transferencia de fosforilos. Ahora, ¿por qué es el ATP? Por tres razones, ¿ya? Primero, es por la que ya mencionamos, por repulsión electrostática. Segundo, es porque el ATP tiene menos estructuras resonantes que su molécula más estable. Por ejemplo, un producto de su hidrólisis, el grupo ortofosfato. Entonces aquí tenemos las moléculas resonantes. Entonces estos electrones en el orbital pi van a poder saltar entre los oxígenos, ¿ya? Y voy a tener yo distintas estructuras resonantes. En cambio, por ejemplo, en el ADP, yo voy a tener que no todas las estructuras van a ser resonantes. Por ejemplo, esta de aquí, porque aquí yo tengo que se me chocan las cargas positivas. Entonces aquí esta estructura resonante no es viable.